Que el Señor les bendiga, estimados líderes, supervisores. Siempre es una enorme bendición dirigirnos a ustedes. Agradecemos al Señor también por su excelente trabajo, enorme labor que hacen en cada una de sus células. Su servidor, Pastor Isaac Pozo, uno de los pastores del distrito número 5, es un privilegio para su servidor estar acá. En esta ocasión, antes de dar lectura para la enseñanza que corresponde para este próximo fin de semana, solamente quisiera recordar algunos elementos muy importantes respecto a lo que es una célula. Sabemos perfectamente, y pues aunque lo sepamos, yo quisiera recordarles a ustedes que cuando hablamos de una célula, estamos hablando de un grupo de 4 a 15 personas que semanalmente se reúnen fuera del edificio de la iglesia. Y al reunirse hay 3 propósitos fundamentales por los cuales hacemos el trabajo en las casas, en las células. Y el primero de ellos es evangelizar. Luego es necesario que podamos confraternizar y que asimismo nos edifiquemos. Son 3 elementos importantísimos: evangelizar, confraternizar y edificarse. Al llevar adelante estos elementos muy equilibrados, entonces nosotros vamos a tener una célula de verdad funcionando de una manera muy especial. Ni uno es más importante que el otro. Los 3 elementos son importantes, por eso hay que equilibrarlos. Y hablar de una célula que es saludable es una célula que mantiene este equilibrio de los 3 elementos ya mencionados, porque cuando esto se hace, la célula va a crecer y la célula entonces se va a multiplicar, que ese es el objetivo principal de nuestro trabajo celular. Nos reunimos para evangelizar, luego confraternizamos, nos edificamos con el único objetivo de crecer. Y al crecer entonces multiplicarnos, porque no podemos tener una célula que sobrepase ya las 15 personas, porque entonces ya se pierde ese foco de evangelismo, de confraternización y de edificación. Así que este proceso, queridos hermanos, comienza con la invitación de personas, por supuesto, personas que no conocen al Señor Jesucristo todavía, personas no creyentes. A ellos tenemos que enfocarnos. Luego hay que evangelizarlos hasta lograr que ellos puedan convertirse al Señor. Después de que ellos se han convertido, hay que visitarles. Establecemos relaciones para confraternizar con ellos. Los animamos a que se congreguen, a que inicien a sí mismos la ruta del líder. Los alentamos, son bautizados en agua y los capacitamos para que lleguen a ser los futuros líderes. Y así este sistema no se detiene, seguimos avanzando, porque esa es la orden de nuestro Señor Jesucristo. Así que este pequeño consejo antes de leer la palabra del Señor, y en esta ocasión vamos a dar lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4, versículos 8 al versículo número 12. El tema para esta noche es: no hay otro nombre bajo el cielo. Y la verdad central en la cual siempre intentamos enfatizar para que quede clara la enseñanza en nuestros oyentes será que solo en Jesús y en su nombre se puede encontrar perdón y vida. Y dice la lectura de la siguiente manera: Hechos 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estos versículos que hemos leído pues tienen su contexto en lo que es el capítulo número 3, el capítulo anterior, en donde los apóstoles Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración que se realizaba bajo la tradición del judaísmo. En la puerta del templo, en una de ellas, se encontraba un paralítico, y ese paralítico, dice la Biblia, que les pedía limosna. La Biblia también nos enseña en ese capítulo 3 que ellos, Pedro y Juan, no tenían dinero para darle, pero lo que hicieron fue ofrecerle lo que ellos tenían, y entonces lo sanaron en el nombre del Señor Jesús. Esa sanidad que ellos han obrado allí en una de las puertas del templo abrió la oportunidad para que pudieran enseñar a los que se encontraban en los patios del templo, que les enseñaban acerca de la resurrección del Señor Jesús. Ahora, esta enseñanza molestó a las autoridades religiosas y por eso a ellos los llevaron, los metieron a la cárcel. El día que los encierran no tienen tiempo porque ya es tarde, entonces al día siguiente han de ser llevados a los tribunales para poderlos juzgar. Ahora que ellos son llevados a los tribunales, quiero decirles, como para que tengamos un poco de mayor información, que este era un tribunal compuesto de 3 grupos de personas: los gobernantes, los ancianos y los escribas. Ahora, estos 3 grupos constituían el Sanedrín, que era en sí la Corte Suprema de los judíos. Por lo tanto, este Consejo Superior, que estaba compuesto por 71 elementos, en recordatorio a Moisés y los 70 ancianos. Esto ustedes lo pueden encontrar, estimados líderes y supervisores, en el libro de los Números, capítulo 11, versículos 16 y 17. No lo voy a leer, solamente doy la cita para que ustedes puedan leerlo, pero esa es la base en la cual se había fundamentado este tribunal máximo, que era compuesto por 71 personas. Ahora, este tribunal no solamente tenía autoridad religiosa, sino que también tenían una autoridad civil. Eso sí, hasta donde las autoridades romanas a ellos les permitían. Entonces dije que son 3 grupos de personas que conforman este tribunal supremo llamado el Sanedrín. Los gobernantes o sumos sacerdotes era el cuerpo representativo de la aristocracia sacerdotal en aquel tiempo, es decir, de los saduceos. Cuando la Biblia dice los gobernantes, se está refiriendo a ellos, a ese cuerpo representativo de la aristocracia sacerdotal, compuesto normalmente por los saduceos. El segundo grupo eran los ancianos, y este grupo era respetado en la comunidad y podían aportar una buena contribución en cuanto a asuntos públicos. El tercer grupo era el de los escribas, llamados también doctores de la ley, pertenecientes en su mayoría a los fariseos. Ahora, el presidente de ese tribunal, de ese tribunal supremo, era el sumo sacerdote, que en esta ocasión que ellos están siendo juzgados, el sumo sacerdote es Caifás, el mismo que estuvo en el juicio y aquel cruel tormento que le dieron al Señor Jesucristo, lo cual llamamos en la pasión de Cristo, según San Juan capítulo 18. Ese mismo Caifás es el que estuvo ahí juzgando al Señor. Pero hay 2 nombres, está Caifás, está Anás, que merecían el título de sumo sacerdote. Caifás, queridos hermanos, era yerno de Anás, y Caifás era el presidente actual. Anás era el presidente emérito y por lo tanto él siempre merecía el respeto y era visto como tal. De tal manera que los versículos que ahora hemos leído, lo que, hermanos, nos enseña solamente es una parte de la respuesta que Pedro dio a quienes le estaban interrogando sobre el milagro que ellos habían hecho. Recuerden que dijimos que el contexto está el capítulo 3
donde han sanado a un paralítico. Entonces, por eso ellos están ahí. Y ahora Pedro, en lo que hemos leído, es parte de la respuesta que da a los que le interrogan por lo que él había hecho en el nombre del Señor Jesús. Ahora, Pedro sabía muy bien de que este era el mismo tribunal que había sentenciado al Señor Jesucristo a muerte, y que en este momento Pedro estaba arriesgando su vida. Aunque él sabe que está arriesgando su vida, pues de una manera muy firme y sin acobardarse para nada, proclama con certeza la verdad que él impulsaba siempre a entregar el mensaje de esperanza a las personas. Es lo que usted y su servidor siempre debemos tener: firmeza y valentía para enseñar a las personas todas las verdades relativas a nuestro Señor Jesucristo. Porque así como a Pedro y Juan nadie podía quitar la fe que ellos tenían en que Jesús había resucitado de los muertos y que este Jesús estaba presente en la obra poderosa que acaban de realizar, la sanidad del paralítico. Por lo tanto, la autoridad de Cristo es exaltada y ellos reconocen esa autoridad más que cualquier otra actividad. Para ellos la máxima autoridad es Jesús, no el Sanedrín. Dentro del cuerpo que vamos a desarrollar, que son 3 literales como suman la mayoría de los estudios, el primer punto dice: la vida viene de Jesús. Ahora, la razón por la que los apóstoles están detenidos era porque habían sanado, dijimos, a un hombre que había sido paralítico. De hecho, ellos no habían hecho nada malo para que estuvieran detenidos. Y Pedro lo que hace en el versículo 8 que leímos, que dice ahí Pedro, en el versículo número 8, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Dice el versículo número 9: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Entonces ellos están detenidos, no habían hecho, dije, nada malo para estar detenidos, pero Pedro lo que hace entonces es justificarse a sí mismo y justificar a Juan por lo que ellos han hecho. Pues se trataba del beneficio hecho a un hombre que estaba enfermo. Por lo tanto, toda la gloria y el honor del milagro realizado, Pedro lo atribuye al Señor Jesucristo. Es lo que siempre tenemos que hacer, usted, su servidor y los que anunciamos la palabra del Señor. Toda la gloria tenemos que dársela siempre a nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que Pedro hizo cuando Pedro dijo en el versículo número 10. Está diciendo, se nos interroga, ¿cómo hicimos esto? Pues sea notorio, dice el versículo número 10, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ya lo dije, que Pedro sabe que el tribunal es el mismo que había juzgado al Señor Jesús. Y él sabe que está en peligro, pero firme y valientemente está hablando la verdad. Y ahora atribuye toda la gloria al Señor Jesús por aquello que hicieron. Entonces el apóstol es tan claro al señalar que a ese Jesús que solamente hacía bienes, era a quien ellos habían crucificado. Pero aunque ellos obviamente lo crucificaron, lo hicieron descender y lo sepultaron, murió por supuesto, ellos pensaron que todo estaba hecho en aquella maldad que ellos habían llevado a cabo hacia la persona del Señor Jesús. Sin embargo, Dios lo que hizo fue vindicar a nuestro Señor Jesucristo cuando lo resucita de los muertos. Y la prueba de que Jesús estaba vivo era que el paralítico había sido ya sanado. Enseña que la muerte del Señor Jesucristo no había tenido ninguna diferencia en las actividades que él realizaba. Mientras Jesús estaba en la tierra, hacía el bien, ayudaba a los necesitados.
Pues murió, lo sepultaron, pero ahora que el Padre lo resucita, ahora resucitado el Señor Jesús sigue haciendo exactamente lo mismo. Porque la misión del Señor Jesús era dar vida al ser humano. Y Él seguía en esta disposición para todo a quien desea creer en el Señor Jesús. El milagro no había sido obra de magia ni de algún poder satánico, sino que el milagro de haber levantado a aquel paralítico había sido por medio del poder del resucitado, el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre en el cual la persona puede encontrar salvación, sino solamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. De esa manera pasamos al literal número 2, el cual nos enseña que rechazado por los hombres, sin embargo, aprobado por Dios. El ser humano tiene la tendencia de llamar malo a lo bueno y a lo bueno llamarlo malo. Eso lo enseña Isaías en el capítulo número 5 y el versículo número 20, en donde dice: ay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Esa es la tendencia del ser humano. Y como esa es la tendencia, así es como ellos rechazaron al dador de la vida. Pero aunque ellos lo rechazaron, Dios lo que hace es elegirlo para exaltarlo. Y es lo que Pedro dice en el versículo número 11. Pedro dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Queridos hermanos, lo que Pedro está haciendo acá en este versículo 11, lo que él está haciendo es citar el Salmo 118 y el versículo número 22, que textualmente el Salmo dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero quiero decirles también que las mismas frases, estas son las mismas frases que el propio Señor Jesús había ya citado anteriormente. Y solo les voy a dar unas citas porque son citas paralelas para que ustedes las puedan anotar y luego las compartan en el estudio que tengan en la célula. Recuerden que hay que hacerlo interactivo. Pueden darle la cita bíblica que la lea un hermano, otra cita que la lea una hermana, de manera que todos puedan participar. Entonces, este versículo 11, Pedro lo que está haciendo es citar el versículo 22 del Salmo 118. Pero el Señor Jesucristo había dicho las mismas palabras en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 42. También en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 17. Asimismo, en el Evangelio de Marcos, el cual sí voy a leer con ustedes, Marcos, capítulo 12, versículo 10 y versículo 11, Jesús dijo así: ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice: el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Queridos líderes, hombres y mujeres, supervisores, también supervisoras, el que nosotros podamos detenernos al estudio de la Biblia es bien importante, porque la Biblia siempre será nuestro manual y con ella nosotros podemos enseñarle a las personas y podemos argumentar también y apoyarnos en todo lo que estamos diciendo a las personas. Repito este versículo 11 que Pedro ha dicho acá, lo voy a leer de nuevo. Pedro les dijo a ellos: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ya lo dije, es una cita del Salmo 118, versículo 22. Es una cita de las palabras que Jesús dijo, Marcos 12, 10, 11. Pero también el mismo apóstol Pedro ha de decir estas mismas palabras más adelante, con un poco de mayores argumentos para poder estar afirmando la fe de los que creemos en él. Pedro dijo en su primera carta, capítulo 2, versículo 4 al 8, Pedro dijo así: acercándoos a él, piedra viva, dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Añade Pedro: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mire usted, todo esto tiene que ver, lo que hemos citado, con este versículo 11, que Pedro le está diciendo a las personas, aquel tribunal supremo compuesto de 3 grupos, recuerdan: gobernantes, ancianos y doctores de la ley. ¿Sabe Pedro que este es el grupo que juzgó a Jesús, arriesga su vida, predica la palabra y le dice directamente: ustedes lo hicieron, mas Dios lo vindicó, lo resucitó, y la piedra que han desechado ha venido a ser la cabeza del ángulo? Entonces así es, al pensar en edificar sus vidas, los seres humanos lo que hacen es rechazar a Jesús como piedra de fundamento. A los seres humanos les pareció que él, Jesús, no era el tipo de Salvador que deseaban, pero a ese que los hombres crucificaron, Dios lo eligió para hacerlo la piedra principal, porque nadie es como Jesús, nadie mejor que él para ser el fundamento de la existencia. Quienes colocan su confianza en el Hijo de Dios no van a resultar frustrados. Cristo no falla en cumplir lo que ha prometido a los que confían en él. Igual que el paralítico que ahora está sano, también todos los que confían en el Señor, oiga, recibirán más de lo que esperan. Porque este paralítico no esperaba sanidad, él esperaba una limosna. Él dijo: denme una limosna, pero ellos dijeron: no tenemos nada que darte, mas lo que tenemos, eso te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. El hombre se levantó, ahí está el milagro. Entonces todos aquellos que creemos en el Señor Jesús vamos a recibir más de lo que nosotros nos podemos imaginar, más de lo que esperamos. Queridos hermanos, el rechazo de los hombres también significa que quienes creemos en el Señor Jesús vamos a ser perseguidos, porque el evangelio es el mensaje que el mundo ha rechazado. Por lo tanto, va a rechazar a quienes vivimos de acuerdo a ese mensaje. Y prueba de ello, prueba de esa persecución, es la que ahora viven los apóstoles. Están detenidos por haber hecho el bien, por haber sanado a un hombre, pero le dan toda la gloria al Señor Jesucristo. De esta manera, hermanos, hermanas, llegamos al tercer literal, y el literal número 3 dice que solo un nombre en el cual hay salvación. Habiendo dicho ya todo lo que estuve mencionando, pues los hombres rechazaron a Jesús. Aunque lo rechazaron, Dios lo escogió. ¿Y lo escogió para qué? Lo escogió para hacerlo la cabeza del ángulo. Es lo que dice Pedro en el último versículo que leímos para esta noche, el versículo 12. Pedro dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Definitivamente solo en el nombre de Jesús hay salvación. Nadie puede quedar indiferente o ser neutral ante Jesús de Nazaret. Es algo de absoluta necesidad para toda persona, porque solamente Él da salvación. Solo en su nombre y solamente su poder es lo que hace posible que la persona alcance la salvación. Por lo tanto, nadie puede salvarse si no es solamente por medio de la obra de redención llevada a cabo por el Señor Jesús. Tenemos que enseñarle a las personas, aunque ellos dicen que ya lo saben, pero que la salvación siempre procede de Dios. Y una cosa que sí podemos decirle a la gente es que nosotros podemos destruirnos a nosotros mismos. Y de hecho así sucede.
pero jamás podremos salvarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en nadie más que en Jesús se puede encontrar salvación. En nadie más hay salvación, porque solo en Jesús hay esperanza de vida. Además, como dice el versículo, no hay otro nombre que se pueda invocar para salvación. Ni el nombre de un rey, ni el nombre de algún poderoso, o de algún santo, o de algún profeta, o de algún ángel. Ni uno de ellos puede ser invocado para salvación. Solamente el nombre de Jesús. Por eso Pedro dice, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Ya lo dijimos, ni en ningún poderoso, ni en ningún rey, ni en ningún ángel, absolutamente en nadie. Fuera de Jesús no hay esperanza. Solo Él es el camino, no hay otro. Realmente es más, no se necesita a otro. Jesús es suficiente. En Él no hay falla, en Él no hay debilidad. La vida que Jesús ha prometido la otorga a quienes confían en Él. No hay razón para que se necesite de alguien más. En Él el ser humano se encuentra completo. Gloria a Dios, queridos líderes. Creo que esta noche del fin de semana donde impartan este estudio va a haber muchísima bendición. Es algo importante para que hagamos lo que dije al principio en los 3 elementos que se compone una célula exitosa, que puedan evangelizar, confraternizar, edificarse. Hay que invitar a las personas. Este es un tema maravilloso. Debemos tener muchos invitados el próximo fin de semana ahí en su célula. Hay que trabajar con los miembros, hay que ir, hay que llamar, hay que traer, porque vamos a presentarles al único que puede dar salvación. En ningún otro hay salvación, solamente en Jesús, el eterno Hijo de Dios. Así llegamos a la aplicación y vamos a finalizar. Pues de la manera que Jesús sanó al paralítico, hoy Jesús puede dar salud al que está enfermo. Hoy Jesús puede dar vida al que está perdido. A quien pone su confianza en el Señor, Jesús nunca lo va a desamparar. Aunque el mundo le siga rechazando, hay un pueblo que ha puesto su confianza en Él. Y ustedes son parte de ese pueblo, porque se esfuerzan, porque se animan, porque aman, se apasionan y entregan el mensaje de la palabra. Y eso tenemos que hacerlo. Nos complementamos porque la gloria siempre es para el Señor. Así que aunque el mundo le siga rechazando, usted, su servidor, seguimos confiando en Él. No hay dónde perderse. Solo hay un nombre en el que podemos alcanzar la vida, y ese es el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Hagamos la invitación, que las personas que están allí ahora puedan entregarse a Cristo, como usted que está allí. Pueda que no sea líder, pero sea usted familiar de algún líder que está entregando el estudio en alguna casa donde tenemos presencia. Pero si usted no tiene a Jesús, ese Jesús que da vida, ese Jesús que es esperanza, ese Jesús que no defrauda a nadie, ahora usted puede entregarle su vida al Señor Jesucristo. Y si está enfermo, Jesús lo puede sanar también. Oremos al Señor en esta noche. Dios, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, y que en ningún otro hay salvación, porque ese es el nombre glorioso, Padre, que tú elegiste para dar esperanza a los seres humanos. Ruego por estas personas que ahora, Señor, se están entregando a ti. Estas personas, Señor, que andaban perdidas, y su alma en ti encuentra esperanza en esta noche. Revélate a sus vidas, perdona sus pecados, sana toda enfermedad. Y usa, Dios mío, cada líder hombre, mujer, cada supervisor. Oh Dios, usa sus vidas para la gloria de tu nombre. Y gracias, muchas gracias por ese apoyo incondicional de nuestros hermanos anfitriones. A ti damos la gloria para siempre, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén, Señor, gracias.